Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 115 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo buscar la distancia entre puntos que estuvieran localizados en un plano de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y habíamos visto dos situaciones. Cuando los dos puntos eran cuadrantales estando ambos en un mismo eje de coordenadas, ¿verdad? O cuando los dos puntos determinaran un segmento que era paralelo a uno de los dos ejes de coordenadas. Nos falta ver esta otra situación entre puntos que ni son cuadrantales ni están en rectas que son paralelas a los ejes de coordenadas, ¿okay? ¿Cómo es esta situación? Miren, aquí tenemos un punto P sub 1 y un punto P sub 2, ¿verdad? Y fíjense que el segmento que los conecta, cuya medida sería la distancia entre esos puntos, ¿verdad? Ni está en uno de los ejes de coordenadas, ni es paralelo a ninguno de los dos ejes de coordenadas, ¿verdad? Así que eso es la situación que tenemos ahora que determinar, ¿verdad? Cómo buscar la distancia entre los puntos bajo estas condiciones, ¿verdad? Y habíamos dicho que hay un teorema que nos da la solución a esa problemática, ¿verdad? Que se llama la fórmula de la distancia, ese teorema. Y dice, sea P sub 1, un punto con coordenadas x1 y y sub 1, míralo aquí, ese es el punto P sub 1 que está aquí, y P sub 2, un punto cuyas coordenadas son x2, y sub 2, ¿verdad? Dos puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces la distancia entre ellos, entre esos dos puntos, está dada por esta fórmula. La distancia va a ser igual a la medida del segmento que conecte esos dos puntos, P sub 1, P sub 2, y será la raíz cuadrada, dice, de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos, x2, la abscisa de este punto, menos la abscisa de este punto, menos x1, al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas de esos puntos, y2 menos y sub 1, también al cuadrado. Bueno, pues a ver cómo lo demostramos. Dice que consideremos un tercer punto, P sub 3, que tiene estas coordenadas. X sub 2, que fíjense que es la misma abscisa del punto P sub 2, y Y sub 1, que fíjense que es la misma ordenada del punto P sub 1. O sea que ese punto P sub 3 va a ser este que está aquí. Este punto, ¿verdad? Cuya abscisa, o sea, el valor que a donde baja ese segmento paralelo al eje de Y es x sub 2, ¿verdad? La misma abscisa de ese punto P sub 2, y cuya ordenada es la misma que esta que está aquí, la ordenada del punto P sub 1. Así que si yo extiendo aquí, el punto P sub 3 definitivamente va a ser este que está aquí. Este que está aquí, P sub 3, tiene el punto que tiene abscisa x2 y ordenada y sub 1. Abscisa x2 y ordenada y sub 1. La abscisa del punto P sub 2 y la ordenada del punto P sub 1. Bueno, pues entonces dice, vea que P sub 3, P sub 2, este segmento que va de P sub 3 hasta P sub 2, va a ser paralelo al eje de Y. ¿Por qué? Porque fíjense que entonces esos dos puntos tienen la misma abscisa. Y recuerden ahí cuando discutimos, ¿verdad?, al principio, estas situaciones de los sistemas de coordenadas, vimos que cuando los puntos tienen la misma abscisa, significa que es paralelo al eje de Y. Y por lo tanto, cuando estudiamos cómo se buscaba la distancia entre dos puntos que estuvieran o que formaran un segmento paralelo a uno de los ejes de coordenadas, la distancia entre esos dos puntos va a ser el valor absoluto entonces de la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? Estos dos puntos determinan un segmento paralelo al eje de Y, pues la distancia, el largo de ese segmento o la distancia entre esos dos puntos es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas, Y sub 2 menos Y sub 1 en valor absoluto. Vamos a marcar esto con un número 1. También vea que P sub 3, P sub 1 es paralelo al eje de X. ¿Por qué? Fíjense que P sub 3 y P sub 1 tienen mientras tanto la misma ordenada, Y sub 1, ¿verdad? Y aquí también, cuando estudiamos al principio, ¿verdad?, estas cuestiones de los puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, digo que si tenían la misma ordenada, dos puntos, ese segmento que formaban esos puntos con la misma ordenada era paralelo al eje de X, ¿verdad? Este segmento, y se ve claramente que es paralelo al eje de X, ¿verdad?, porque tiene la misma ordenada. Y por lo tanto, si ellos forman un segmento paralelo al eje de X, cuando estudiamos cómo se buscaba la distancia entre los puntos que formaban un segmento paralelo al eje de X, lo que había que hacer es buscar el valor absoluto de la diferencia de las abscisas. Por
Por eso es que la distancia de P sub 3 hasta P sub 1, ¿verdad? La distancia de aquí hasta aquí es el valor absoluto de la resta de x2 menos x sub 1, ¿verdad? Y marcamos esto como número 2. Ahora, como el eje de x es perpendicular al eje de y, eso lo vimos desde el primer momento en que estudiamos, ¿verdad?, los ejes de coordenadas, hacer uno horizontal y uno vertical, pues definitivamente ahí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Y entonces, como hemos visto que este segmento es paralelo al eje de y este segmento es paralelo al eje de x, aquí estudiamos y vimos un teorema que decía, si usted tiene dos líneas, ¿verdad?, que son paralelas a otras dos líneas, entonces el ángulo que se forma entre las otras dos líneas es el mismo ángulo que se forma entre las líneas, ¿verdad? Así que si esta línea, este segmento es paralelo a este, y este segmento es paralelo a este, y estos dos son perpendiculares, pues ellos dos también van a ser perpendiculares, o sea, aquí se forma un ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que entonces este triángulo que se ha formado aquí, formado por los vértices P sub 1, P sub 3 y P sub 2, ese triángulo que está aquí, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto ahí. Donde los catetos, mire que son, dice aquí, es decir, que ese triángulo P sub 1, P sub 3, P sub 2 es rectángulo, donde los catetos son P sub 3, P sub 2, y este segmento que está aquí, ¿verdad?, y el otro cateto es P sub 3, P sub 1, mientras que la hipotenusa es el segmento P sub 1, P sub 2. ¿Verdad que sí? Y eso nos es una gran ayuda, porque yo sé que en un triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras es aplicable, y en particular nos va a ayudar a determinar cuánto mide la hipotenusa, ¿verdad? Y claro, el teorema de Pitágoras también nos ayuda a determinar cuánto medirían los catetos. Pero me interesa, fíjense, buscar la hipotenusa, porque ese segmento, su medida es precisamente la distancia entre esos puntos P sub 1 y P sub 2, que es lo que yo estoy tratando de determinar. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras entonces? Que la medida de la hipotenusa de P sub 1 hasta P sub 2, ¿verdad?, que es precisamente lo que yo quiero buscar, cuánto mide eso, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, del cuadrado de este cateto, P sub 3 hasta P sub 1, más el cuadrado de este otro cateto, desde P sub 3 hasta P sub 2. Es decir, que por 2, lo que dice aquí 2, 1, y la ley de sustitución, fíjense lo que yo puedo hacer ahora. Yo puedo buscar entonces la raíz cuadrada de esta expresión que está aquí, que es el cuadrado de la medida del segmento que va de P sub 1 hasta P sub 2. Pero como esto es lo mismo que esto, pues en vez de buscar la raíz cuadrada de esto, puedo quitar esto y poner esto porque son iguales y por la ley de sustitución me permite, ¿verdad? Así que será lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esto, es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esto. Pero entonces, ¿cuánto es P sub 3, P sub 1? Míralo aquí. Según 2, P sub 3, P sub 1 es el valor absoluto de x2 menos x1. Así que en vez de P sub 3, P sub 1 pongo x2 menos x1, su valor absoluto, claro, al cuadrado. Más, y aquí sustituyo también lo que es la distancia desde P sub 3 hasta P sub 2, que aquí me dice que es el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas y2 y y1. Así que sustituimos aquí el P sub 3, P sub 2 por el valor absoluto de y sub 2 menos y1 por lo que dice 1. Eso es lo que es P sub 3, P sub 2. Y eso dice que está cuadrado, ¿verdad que sí? Así es que, por una propiedad de las propiedades algebraicas de la raíz cuadrada, si usted busca la raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, eso va a salir el valor absoluto de esa cantidad. Pero como esa cantidad es una distancia, y las distancias por definición son positivas, ¿verdad?, pues no se puedo quitar el signo de valor absoluto y me queda entonces que la distancia de P sub 1 hasta P sub 2 será igual a lo siguiente, la raíz cuadrada de esto. Pero ¿qué pasa? Que en álgebra elemental probamos un teorema, lo voy a citar por aquí, que decía que si usted tiene el valor absoluto de un número y lo cuadra, eso es lo mismo que coger el número y lo cuadramos, ¿verdad? Porque esto siempre va a ser positivo. Así que va a ser lo mismo que cojamos el número x, sea positivo o sea negativo, y lo cuadremos, que al fin y al cabo va a dar positivo. Así que por esa razón, en vez de tener valor absoluto de x2 menos x1, yo puedo poner el número x2 menos x1 sin valor absoluto al cuadrado, más y aquí igual. En vez de valor absoluto de y2 menos y1, poner el número y2 menos y1 al cuadrado. ¿Y qué es esto? Precisamente lo que decía el teorema, que la distancia desde P sub 1 hasta P sub 2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿ok? Y ahí tendremos la demostración de ese teorema. Bueno, vamos a ver enseguida ejemplos de aplicación. Dice, determina distancia entre las siguientes parejas de puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? Y la primera pareja es este que está aquí. Uno de los puntos es el negativo 3, 2
y el otro punto es el 1, 5. Bueno, pues la distancia, a lo mejor que usted escriba la forma, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, ¿no? Así es que sustituyendo, entonces la raíz cuadrada de x2, bueno, vamos a suponer que x2 es este, el primero que encontramos, menos 3 menos x1 que es 1, ¿verdad? Si este es x2 puede ser x1, si este menos 3 es x2, 1 será x1. Eso dice al cuadrado más las y sub 2, pues vamos a suponer que este es y sub 2, 2 menos 5, la y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado también. Bueno, así dice la fórmula. Seguimos acá. Vamos a continuar aquí debajo para borrar el diagrama. Le vamos a dar una rayita aquí para que sepan que seguimos aquí debajo, ¿verdad? Que no vayan a volver a repetir, copiar este diagrama. Así que entonces la raíz cuadrada de, y si yo sumo menos 3 más negativo 1 será negativo 4, y dice que eso hay que cuadrarlo más, y si resto 2 menos 5 será negativo 3 al cuadrado. Así que entonces la raíz cuadrada de, y el cuadrado de negativo 4 es 16 más, y el cuadrado de negativo 3 es 9, o sea la raíz cuadrada de, y 16 más 9 es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Pues eso quiere decir que la distancia entre esos dos puntos son 5 unidades, 5 pies, 5 centímetros, 5 metros, 5 millas, lo que sea, ¿ok? Y ahí tenemos ese primer ejemplo de buscar la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Vamos a ver este segundo ejemplo que dice que la pareja de puntos que tenemos ahora es esta: 3 negativo 2, 3 negativo 2 y negativo 2, 3. 3 negativo 2 y negativo 2, 3. Muy bien. Pues la distancia nuevamente usted escribe la forma, ¿verdad? La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, también esa diferencia al cuadrado. Bien, pues ahorita yo digo, bueno, pues el primero que nos encontramos vamos a suponer que es x2 y este es x1, y que el primero que nos encontramos es y2 y este es y1. Pero lo que te dice, no, el x2 debe ser el segundo, y este debe ser el x1, o sea, el x2 y2 debe ser este, el segundo, y el x1 y1 primero, ¿no? Pues lo puedes pensar de esa manera, les va a dar lo mismo, ¿okay? O sea que en este caso yo diría, bueno, pues esto es la raíz cuadrada de, y si pienso que este es el x2 y2, pues será menos 2 menos 3 al cuadrado más 3 menos negativo 2. Vamos a cambiar esto por chete, ¿verdad? Al cuadrado, ¿ok? Así que tenemos que buscar eso. Seguimos allá. Bueno, vamos a borrar aquí. Recuerden copiarlo todo, ¿ok? Es muy importante que usted tenga eso copiado para que usted repase, entienda otra vez bien cómo se procedió para demostrar los teoremas, para resolver los problemas, etc. Así que será la raíz cuadrada de, bueno, si yo resumo más bien, el negativo 2 más el negativo 3 será negativo 5 al cuadrado más, y si sumo, si resto, mejor dicho, 3 menos negativo 2, tenemos que sumar 3 más 2, ¿verdad? Que es 5, ¿verdad? También al cuadrado. Así que toda la raíz cuadrada de, y el cuadrado de negativo 5 es 25, y el cuadrado de 5 también es 25, y 25 más 25 es 50, así que nos queda la raíz cuadrada de 50. Fíjense que distinto a lo que nos quedó aquí, que era la raíz cuadrada de 25, que es exacta, y sacamos que era 5, ¿verdad? La raíz cuadrada de 25 es 5, ya que 5 al cuadrado, que quiere decir 5 por 5, del 25. La raíz cuadrada de 50 no es exacta. Sin embargo, fíjense que yo podría simplificar ese radical, ¿verdad? Esa raíz cuadrada, pensando que el 50 es 25 por 2, que efectivamente da 50, multiplicar 25 por 2 y al 25. Pero aquí yo le puedo sacar raíz cuadrada, así que esto dará 5, que es la raíz cuadrada de 25, sale afuera, y dentro nos queda la raíz cuadrada de 2, porque no es exacta, la dejamos expresada. Así que esa es la raíz, la distancia entre esos dos puntos. ¿Okay?
Vamos a ver este tercer ejemplo. Los puntos son 3 medios 1 y 4 negativo 1/4. Buscar la distancia entre esos dos puntos. Bueno, pues nuevamente lo que les recomiendo es que primeramente escriban para que se oriente la fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, ¿verdad? La resta de las abscisas al cuadrado más la resta de las ordenadas al cuadrado. No se olvide nunca de ese signo de suma que está ahí, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, vamos a suponer que nuevamente que usamos el primer punto como x2, y2 y el segundo como x1, y1. Así que sería 3 medios, que es el x2, menos 4, que es el x1, al cuadrado, más 1 menos negativo 1/4 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, claro, se nos haría más claro cambiar esos paréntesis a corchetes, ¿verdad? Muy bien. Así es que esto se devuelve. Aquí yo tengo que restar esos dos números, ¿verdad? Pero fíjense que yo podría pensar que el 4 está sobre 1 por una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental, porque 4 entre 1 es 4. Y al ponerlo de esta manera vemos que es una resta de fracciones. Y necesitamos, por lo tanto, en la suma y en la resta de fracciones, un denominador común. Y como el 2 y el 1 son relativamente primos, lo único que tienen en común es el factor 1. Pues el denominador común es el producto de ellos, 2 por 1, 2. Así que ya yo sé que tengo que cambiar ambas fracciones al denominador 2. Fíjense que la primera ya lo tiene, así que la primera no se altera para nada. Ahora, la segunda, como yo tuve que cambiar el 1 a 2, tuve que multiplicar el 1 por 2 para que me diera el 2, por lo tanto el 4, por el principio fundamental de fracciones, también lo tengo que multiplicar por 2 por lo mismo. Por lo que multipliqué el 1 para que se convirtiera en 2, ¿verdad? 4 por 2 es 8 al cuadrado, más. Y aquí, en esta recta, yo podría pensar también que el 1 está sobre 1. Y veo entonces que esto es una recta también de fracciones, ¿verdad? 1 sobre 1 menos negativo 1/4. Y necesitamos un denominador común, por lo tanto, porque en la recta y en la suma de fracciones se necesita un denominador común, el mismo. Y como el 1 y el 4 son relativamente primos, el único factor común que tienen los dos es el 1, pues el producto de ellos, 1 por 4, 4 es el denominador común que necesitamos. Así que vamos a colocar ambos sobre 4, ¿verdad? La segunda fracción, fíjense que ya la tiene, ya tiene ese denominador común, así que se queda igual, no se altera. Ahora, en el primero, este 1, para yo convertirlo en 4, tengo que multiplicarlo por 4. Por lo tanto, el numerador, por el principio fundamental de fracciones, también lo tengo que multiplicar por 4. Y 1 por 4 es 4. Así que tenemos 4 cuartos, que es el 1 ese que teníamos inicialmente, menos el negativo 1/4. Bien, pues ahora sí podemos hacer esa resta, ¿verdad? Porque tenemos fracciones con denominadores comunes, ¿verdad? Fracciones homogéneas. 3 medios, perdón, menos 8 medios sería 3 menos 8, 5 negativo medios. Negativo 5 medios, ¿verdad? Porque el 8 es más grande que el 3 y es negativo, se está restando, ¿verdad? Al cuadrado, más. Y aquí tendríamos 4 cuartos menos 1/4 es lo mismo que 4 cuartos más el negativo de negativo 1/4, que es 1/4. Así que tendríamos 4 cuartos más 1/4, 5 cuartos, ¿verdad? Y eso también se tiene que cuadrar, ¿eh? Y entonces vamos a ver aquí para continuar con esos cómputos, ¿verdad? Y terminar buscando definitivamente cuál es la distancia entre esa pareja de puntos, ¿verdad? Entre esos puntos en un sistema de coordenadas con un plano cartesiano, como usted lo quiera decir, ¿verdad? Así que esto es la raíz cuadrada de. Y si yo cuadro negativo 5 medios va a dar positivo, y al cuadrar 5 da 25, ¿verdad? Recuerda con la ley de exponentes, con ustedes una fracción a una potencia, cada uno de los números, el numerador y el denominador, a esa potencia. 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado 4. Más. Y entonces aquí, si yo cuadro 5 cuartos, pues al cuadrar 5 es 25 y al cuadrar 4 es 16, ¿verdad? Que sí. Así que ahora tenemos que nuevamente sumar dos fracciones heterogéneas, tienen diferentes denominadores, ¿verdad? El 4 y el 16. Pero notamos que el 16 es un múltiplo del 4. Y cuando entre dos fracciones, vimos en álgebra elemental, uno de los dos denominadores es múltiplo del otro, ese segundo denominador, el más grande, es el denominador común, porque tiene al 4 también de factor común, ¿no? De factor más bien.
Así que ambas fracciones ya tengo que colocar sobre el denominador 16, ¿verdad? Más, y aquí también sobre 16. La segunda fracción, fíjese que ya la tiene, ¿verdad que sí? 16, así que no hay que cambiar nada. Ahora, la primera fracción, fíjense, para yo cambiar de 4 a 16 tengo que multiplicar por 4. Y si multiplico el 25 por 4 va a dar 100. 100, ¿verdad que sí? Así es que esto nos va a dar la raíz cuadrada de, finalmente, ahora sí podemos usar esas dos fracciones, ¿verdad? Porque tienen el mismo denominador. Y 100, 16 avos más 25, 16 avos, sumamos los numeradores, 100 más 25, 125, sobre, y colocamos sobre el mismo denominador que es común o que teníamos en la suma, ¿verdad? El denominador no cambia en una suma y en una resta, ¿verdad? Fíjense que al yo restar cuartos me resultan cuartos y al restar medios me resultan medios, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos ahí la raíz cuadrada de esa división. Y cuando estudiamos las propiedades algebraicas, ¿verdad? El manejo algebraico de la raíz cuadrada, dijimos que esto es lo mismo que decir la raíz cuadrada del numerador dividido entre la raíz cuadrada del denominador, ¿verdad que sí? Fíjense que el denominador es 16 y es un cuadrado perfecto, o sea que tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad que sí? Así que la buscamos, de hecho sería 4, ¿verdad que sí? 4, así que abajo la raíz cuadrada de 16 y 4 la colocamos. Ahora, 125 no tiene raíz cuadrada exacta. Sin embargo, podemos hacer lo mismo que hicimos aquí, cuando simplificamos la raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Factorizamos de manera que al primer factor yo sí le pueda sacar raíz cuadrada exacta. Y fíjense que el 125 yo lo podría factorizar como 25 por 5. Raíz cuadrada de 25 por 5 que da 125. Así es que esto finalmente da, bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5, nos queda la raíz cuadrada de 5, que no es exacta, sobre 4. Y ya definitivamente esa fracción no se puede simplificar más. Y esa definitivamente sería la distancia entre esos dos puntos. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya pronto esperamos verlo en la siguiente lección. Nos vemos entonces.